texto, como quieran llamarlo. Y hoy vamos a definir también lo mismo, vamos a ir haciendo ejercicios básicos, vamos a definir la clase, vamos a hacer la implementación, vamos a hacer las pruebas de esos algoritmos. Bien, vamos a comenzar viendo de qué se trata, obvio. Los dos tipos de datos más primitivos que manejan todos los lenguajes son, obvio, los números y el texto, ¿no? Aunque el texto también puede contener números, pero obvio no son aritméticamente operables, digamos, ¿no? Ni algebraicamente operables, pero sí, para el usuario que ve una computadora al 100 no sabe si es 100 como número o 100 como texto, ¿no? A menos que quiera ya hacer la operación sobre él. Pero bueno, el texto en realidad es un conjunto de caracteres, normalmente en la mayoría de los lenguajes de programación, digamos, ¿no? Se lo ve al texto como un conjunto de caracteres entre comillas. ¿Sí? A veces se utiliza para simbolizar que es un texto, comillas simples, como en este caso, o a veces se utiliza comillas dobles también para simbolizar que es un texto, ¿no? O una cadena. Entonces, sin importar el lenguaje, en algunos lenguajes se utiliza comillas simples y en algunos se utiliza comillas dobles para eso. Sí, pero en general, un string, una cadena, es un conjunto de caracteres que puede contener caracteres alfabéticos, numéricos, simbólicos, digamos, ¿no? En general, se los clasifican en esos tres grandes grupos los caracteres, ¿no? En alfabéticos, numéricos y simbólicos, ¿no? Normalmente. Entonces, una cadena puede tener cualquiera de esos caracteres. Cualquier cosa que salga del teclado es un carácter, digamos, ¿no? ¿Sí? Algunos, por supuesto, no tienen un símbolo que los represente, solo es algo que no se ve. Por ejemplo, cuando presiona una espaciadora no ves ningún símbolo, sabes que hay un espacio ahí, que hay un carácter en general. Igual, por ejemplo, un tab es un carácter, pero no se ve, pero hay un símbolo que lo representa internamente, hay algo ahí, digamos, ¿no? Que lo representa. Por ejemplo, hay un espacio y un tab ahí, digamos. No lo ves, pero son caracteres que están ahí. Lo mismo cuando das un enter, no lo ves, pero es un carácter también. El intro, en realidad, en Windows son dos caracteres, el carácter número 10 y el carácter número 13, que representan el intro. En sistemas operativos como Mac o Unix, Linux, solo se utiliza el carácter número 10 como se representa el enter. Varía un poco a veces en algunas plataformas. Pero eso es un texto, un conjunto de caracteres que pueden ser alfabéticos, numéricos o simbólicos, o simplemente no tener un símbolo que los representa, pero que están ahí. Se llaman normalmente a esos caracteres se llaman caracteres de control. Normalmente los caracteres de control existen, pero no tienen un símbolo, no lo ves, digamos, ¿no? Como el espacio. Es como que están ahí, pero no sabes que están porque no se ve, porque no hay un símbolo que los represente. Pero en realidad internamente en memoria, en el están almacenados. ¿Se entiende un poco la idea? Para todos, se entiende lo que es una cadena, no es más que un conjunto de caracteres. Obvio, ¿cuántos caracteres diferentes puede contener la cadena? 256 caracteres, de los cuales, si quieren, hay unos 110 más o menos que son simbólicos, de los cuales hay más o menos unos 63 que no tienen apariencia, otros que sí, y los restos son alfabéticos, numéricos y simbólicos clásicos de un Normalmente son 112 o a 110 los caracteres que usualmente ves en el teclado, que tienen una apariencia y que lo utilizas habitualmente para escribir un texto. Luego hay otros que no se ven y hay otros simbólicos que no lo utilizas frecuentemente o casi nunca lo utilizas. Pero en teoría una cadena podría tener
256 caracteres diferentes, es lo que maneja normalmente las computadoras. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea, señores? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende lo que es un carácter, no? ¿Sí? ¿No? Más o menos, hablen. Sí, ingeniero, se entiende. Ya. Perfecto. Aparte de eso, obvio, el carácter normalmente tiene un valor, un número que lo representa. Por ejemplo, la A, ese es el carácter, pero también tiene un código asociado a la A, que normalmente es 65. 65, dice acá. ¿Sí? Entonces se supone que ese carácter tiene un código, digamos, ¿no? Que representa el carácter. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa ese código? ¿Alguien sabe qué significa ese número? En código ASCII. ¿Cómo? Yo me guío por el código ASCII. En el código ASCII, el 65A. Sí, sí, pero ¿sabes por qué es 65? ¿Por qué no es 100? ¿Por qué no es 1? ¿Por qué no es este? ¿De dónde sale ese número? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? ¿Alguien? Ya en realidad es que el computador maneja un arreglo, una tabla, donde están todos los caracteres, obvio, digamos acá. Este está en la posición 65 de ese arreglo. La B está en la posición 66, digamos, ¿no? Porque ese arreglo es así. Entonces, ese que le llaman código ASCII en realidad es la posición dentro del arreglo. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si la A es 65, la B es 66 y así, las mayúsculas, ¿no? Porque luego está la A minúscula, que está en la posición 97 de ese arreglo. La B en el 98 y así sucesivamente. Por ejemplo, el 0 está en la posición. ¿En qué posición está el 0? ¿En qué posición? ¿Alguien sabe? En la posición 49 está el 0. Luego el 1 está en la posición 50 y así sucesivamente. Entonces, ¿de dónde vienen desde la posición 0 hasta la posición qué? Es un arreglo de 0 a 255. Entonces, ¿sí? Es un arreglo, son los 256 caracteres. Entonces, la A, ¿en qué posición está? En la 65. La B, el este, todos tienen una posición. Entonces, cuando tú dices, puedes hacer referencia al carácter por el carácter mismo o por la posición que ocupa en el arreglo ese de caracteres. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me siguen? Señores. Sí. Ya, de ahí viene entonces el tema de lo que le llaman el código ASCII o la posición ASCII o el valor ASCII, viene de su ubicación simplemente en el arreglo, ¿no? Entonces, en otro resumen, tenemos una cadena que puede tener letras o combinaciones de desde pocas hasta muchas. ¿Alguien sabe cuánto puede escribir en una cadena? ¿Cuántos caracteres puede contener una cadena? Señores. $255. ¿Cómo?
255. No, en ¿Más de realidad, 255? sí, 2.3 gigabytes. ¿Sabes cuántos son esos? En caracteres. Ya dependiendo de los lenguajes, por ejemplo, en el caso de Delphi, si tú tienes una cadena corta, antiguamente el lenguaje de las cadenas tenían máximo 256 caracteres o 256 caracteres, digamos, su máximo de 0 a 255, digamos, que te hace 256. Pero en la actualidad los tipos de datos string ya son mucho más grandes, digamos, ¿no? La mayoría supera los 16 millones de caracteres como máximo que puede almacenar un string. ¿Se entiende? ¿Siguen ahí? Sí. Sí, se entiende, Ya. se entiende. Estamos, Sí, entonces sí. los caracteres, los strings, comenzaron de 256 caracteres, después se pasaron a 64K o 64 KB, digamos como quieran, que son 65.536 caracteres, digamos. Hasta ahora tener casi, esto por supuesto, tú sabes que esto es 2 a la ¿qué? 2 a la 8, ¿eh? El 2, ¿cuánto es? 2 a la 16 son los 65.000. Ahorita estamos en la mayoría 2 a la 32. ¿Se entiende, no? Pero hay también que se pueden tener 2 a la 64, por si acaso. ¿Ya? 2 a la 8, obvio, 256. 2 a la 16 es 65.000, ¿no? Pero obvio, 2 a la 32 ya son 16 millones, digamos, ¿no? Así que bueno, crece exponencialmente. Eso para que tenga una idea nomás de cómo es el asunto. ¿Vamos o no vamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Es solo los conceptos generales de lo que es un string, de lo que vamos a trabajar, ¿no? Para que quede claro cómo funcionan, cómo se manejan, luego ya veremos otras cosas, ¿no? Bien, ¿vamos? ¿Preguntas, dudas, señores? En la mayoría de los lenguajes, el tipo de datos que maneja string, cadenas, en el caso de Object Pascal, digamos, se llama el tipo de datos string, ¿no? Pero en muchos lenguajes se llaman char, y obvio como arreglo de caracteres, digamos, ¿no? Normalmente, un arreglo de caracteres es un string, se lo trata como tipo de datos char, en algunos lenguajes se llama text, son los nombres más habituales en los lenguajes de programación, digamos, ¿no? De los nombres que se le da a los tipos de datos que son cadenas. ¿Estamos? Vamos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ya. Nosotros vamos a manejar cadenas. ¿Y cómo lo vamos a simbolizar? Lógicamente, digamos, ¿no? Una cadena la podemos ver como esto, ¿no? Como un arreglo de caracteres, donde en cada posición del arreglo hay un carácter, por supuesto. Entonces, esto sería una cadena, un objeto de la clase cadena. ¿Ya? Este es un objeto de la clase cadena. Entonces, lo que vamos a hacer, obvio, por supuesto, puede haber un objeto vacío que no tenga ningún elemento, puede haber una cadena que tenga solo un elemento. Igual son objetos de la clase cadena. O puede haber un objeto cadena que sea bastante grande y que tenga miles o millones de caracteres. Desde una cadena que no tenga nada, que tenga uno, que tenga algunos o que tenga millones de caracteres. Son objetos de la clase cadena. Lo que vamos a hacer es nosotros crear una clase que nos permita manejar objetos como estos, manipular objetos como estos. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna dudilla? ¿Todo ok? Entonces lo que vamos a hacer, como hicimos en el caso de los números, obvio lo primero que hay que definir es la clase cadena, ¿no? O la clase string, o como le quiera llamar. Obvio le vamos a llamar nosotros cadena.
Como vimos en el lenguaje de programación se declara un tipo, vamos a declarar un tipo cadena, y le vamos a decir que va a ser una clase, ¿verdad? Y dentro de la clase, ¿qué tenemos que definir dentro de la clase? ¿Qué tenemos que definir dentro de la clase? ¿Cómo? Atributo y método. Atributo. Exactamente, vamos a definir atributos y métodos. Pero primero voy a establecer qué va a ser privado, ¿no? Y qué va a ser público. Ya habíamos dicho que en la parte privada normalmente vamos a declarar los atributos y en la parte pública los métodos, ¿no? Entonces, como voy a crear mi clase cadena, tengo que definir qué atributos va a tener y qué métodos va a tener, ¿no? Entonces, ¿qué atributos tendría un objeto de la clase cadena? ¿Qué atributitos? ¿Qué atributos, señores? Vamos, hablen. Letras. No, a ver. ¿Qué ves de diferencia entre esta cadena y esta cadena? ¿Qué atributo es lo que los diferencia? El valor, por supuesto, el atributo, ¿no? Pero ¿qué atributos tiene? Su longitud. Sí, su tamaño, su longitud, lo que quieras ¿no es? Fila y columna. No. Estos son unidimensionales, no son dos dimensionales, ¿no? Entonces, si ves, hay unas que son más grandes y otras que son más chicas. Igual que vos, tienes una estatura. En el caso de la cadena se le llama longitud. En el caso tuyo, tu estatura se mide en centímetros, en metros, lo que quieras. En el caso de las cadenas no se mide en centímetros o metros, se mide en... Se mide en... ¿Ya pues? ¿Cómo? Perdón, no te escuché, se cortó. De nuevo, no te escucho. ¿Caracteres? Sí, en caracteres. Entonces, vamos a poner una propiedad que se va a llamar longitud. Longitud, entonces, ¿qué va a tener? La cantidad de caracteres que tenga la cadena. Si longitud vale 4, significa que la cadena tiene 4 caracteres. Si la longitud vale 100, significa que la cadena tiene 100 caracteres. ¿Se entiende la lógica o no? Sí. Bien, son unos expertos. ¿Ya? ¿De qué tipo tiene que ser? ¿De qué tipo tiene que ser longitud? ¿De qué tipo tendría que ser? String. No, pues si lo que va a tener es la cantidad de caracteres, no lo voy a poner como un string, ¿eh? Byte. Ya si lo pongo de byte está bien, pero solo me va a permitir manejar cadenas de hasta 256 caracteres, ¿no? Y si yo quiero manejar cadenas más grandes, no voy a poder, ¿no? Entonces mejor lo voy a declarar por ejemplo. Un Word, ingeniero. Un Word. Ajá. Un Word me va a permitir ya manejar cadenas hasta 65.000 caracteres. Si lo pongo de tipo cardinal, que es el tipo de dato más grande, me permitiría manejar 16 millones, pero ya es como exagerar, digamos, ¿no? Como que nunca voy a poder llenar tantos caracteres, ¿no? Así que Word ni es muy chico ni es muy grande, más o menos, ¿no? ¿Estamos? ¿Ya? Ya, entonces esa sería la longitud, ¿eh? No es lo que se me ocurra, es lo que le acomoda mejor. Aparte de la longitud, las cadenas, ¿qué más? ¿Qué otra propiedad necesitamos manejar o conocer? Bueno, ¿qué cantidad de caracteres tiene? ¿Qué más? ¿El color de la cadena? ¿Será que nos sirve? Obvio, las cadenas no tienen color, digamos, ¿no? Pero, ¿qué otra propiedad?
La cadena tiene caracteres. Sí, me interesa manejar los caracteres, digamos, ¿no? Entonces, le voy a llamar a esto para que caracteres, así en plural. ¿Y de qué tipo? Es la longitud que almacena? ¿Cuántos caracteres? ¿Y caracteres que va a almacenar? Los caracteres que contenga la cadena, ¿se entiende? Ahora, ¿de qué tipo tiene que ser? ANSI string. ¿De qué tipo tiene que ser? Alguien dijo ahí ANSI string. Bueno, en algunos lenguajes se llama así. Hay un tipo de datos que se llama eso, pero acá no. Pero bueno, ¿de qué tipo tienen que ser? String. Vamos, señores. Hablen, hablen. Hablen. Los caracteres son manejados en un array, en un arreglo. Sí, en realidad lo que se puede declarar, digamos, a estos caracteres como un array, digamos, ¿no? Que es el dato más primitivo, como un arreglo de n caracteres. Un arreglo de char, en otras palabras. Así está definido el tipo de dato string, por ejemplo, como un arreglo de char. Y todos los tipos de datos cadena se puede llamar en la mayoría de los lenguajes, obvio está declarado como un arreglo de char. Entonces ahí lo vamos a declarar como un arreglo de tipo carácter, ¿no? Entonces ya tengo dos propiedades de la cadena, la longitud y los caracteres que almacena la cadena. Entonces esas son las dos propiedades que vamos a manejar de la clase cadena. Ahora lo que hay que hacer es definir qué métodos va a tener, qué cosas va a hacer la clase cadena. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué método se te ocurre que podría tener un objeto de la clase cadena? ¿O qué podría ser un objeto de la clase cadena? A ver. Un set y un get. ¿De qué? Pues si estableces un set y un get, tiene que ser de algo. No es de nada, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer un get de la longitud, ¿sí? Y un set de la longitud, ¿se entiende? Entonces, si la clase tiene n propiedades, podrías hacer un get y un set de cada una de las propiedades, ¿entiendes? Pero tienes que poner de qué, no es solamente decir que va a tener algo como eso, sin especificar qué es lo que va a tener, ¿no? ¿Se entiende? Pero a ver, sean más creativos, hay un montón de cosas ahí que pueden ¿no? Vamos, señores, ¿qué le podrías pedir a la clase? Un método de longitud. Se podría, Sí, podrías. A ver, vamos a hacer de una vez. Eso es una función, por ejemplo. En este caso podríamos definir una función obtener longitud, que te devuelva cuántos caracteres tiene la cadena. se podría que cuente las Como es una vocales función, de la cadena. ajá, brinca, como es una función, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso una función que va a devolver la longitud. Como es una función, tiene que especificarse qué es lo que va a devolver. ¿Qué tipo de dato devolvería? Un word. ¿Qué tipo? ¿Cómo? Un word, porque obvio, si va a Sí. devolver la longitud es word, es obvio que tiene que ser word, no va a ser un string, ¿no? Ya, ¿qué otro método podría tener la clase cadena? Adicionarle los caracteres. Sí, puede tener, entonces en este caso ya sería un procedimiento. Adicionar carácter, pues.
de 1 podría ser solamente, digamos, algo de tipo char y aumentar 1. También podemos hacer que se le aumente n, ¿no? ¿Sí? O, por ejemplo, también hacer una función que me devuelva un carácter de la cadena. Pero en este caso necesitas recibir un parámetro, ¿no? ¿Qué parámetro? Un carácter especificado No. para que devuelva ese. La posición. posición. Es que no tiene sentido. Devolverme la A para que me devuelvas la A no tiene sentido. Como que vos le mandás ya lo que estás buscando para que te devuelva eso, no tiene ningún sentido, ¿no? La posición. Claro, ahí sí, ¿no? Si yo le envío, por ejemplo, la posición y él lo que tendría que devolverme el carácter en esa posición, ahí tendría sentido, porque yo lo que conozco es su posición y lo que quiero saber es qué hay carácter ahí en esa posición, ¿no? Ahí ya sería una función que recibe un parámetro. Aquí adicionar carácter, ¿por qué solo recibe el carácter? Señores, También podría recibir la posición. en realidad no, porque adicionar siempre se entiende como aumentar al final, ¿me entiendes? Entonces, ¿dónde lo vas a adicionar siempre al final? Por eso que solo es suficiente el carácter. Entonces, ¿cómo se entiende el adicionar? Como que siempre lo que vas a aumentar a lo que ya hay, siempre al final de lo que ya hay. Eso es adicionar. ¿Se entiende? Pero en cambio, hay otro que es insertar, que ya no es al final, sino donde vos querés, te vas a la posición y ahí ya lo insertás el carácter. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Nos entendemos o no? Sí. Bien. Y así vamos a ir haciendo, vamos a definir una serie de métodos, en realidad, muchos métodos. Ya muchos métodos vamos a ir definiendo, digamos, ¿no? Y luego lo vamos a implementar. ¿Quedó claro más o menos la clase? Obvio, ya vamos a seguir, por supuesto, aumentando más métodos. De hecho, eso es lo que le voy a pedir para la siguiente clase. A ver, anótense como tarea que tienen que presentar. Digamos, acuérdate que tienes también unos ejercicios ya de números que tienes que presentarlo, digamos, ¿no? La próxima semana, ya porque ya de aquí 3 semanas tenemos el primer examen parcial, por si acaso. Ya, entonces para la siguiente clase, entonces van a definir todos los métodos que ustedes crean, pero bien así ya, con su nombre, si recibe parámetros, qué devuelve, qué tipo son, para ver si todos los que definan están correctamente definidos, ¿entiendes? Entonces vamos a definir. Yo aquí les puse ejemplo de 3, tenemos que poner por lo menos 10 métodos más. ¿Se entiende? Señores. Ya, entonces Sí. 10 métodos más tienen que aumentar. Por lo tanto, van a haber 13 métodos que tienen que presentar para la clase cadena. ¿Ya? Bien definidos. La próxima clase vamos a ver todos esos métodos, vamos a definir todos los métodos, vamos a ver que estén correctamente definidos y luego vamos a implementar la clase para que después ya comencemos a hacer algunos ejercicios sobre la clase cadena. ¿Vamos? Bien, vamos a ver los principios básicos de la clase como tal. A ver, voy a dibujar para terminar esta parte. ¿Quedó claro el ejercicio y lo que tienen que hacer? A ver, como nuestra cadena es un arreglo de carácter, lo voy a poner echadito para que se vea mejor. Ya, primero, ¿qué se llama el arreglo? ¿Qué se llama el arreglo?
¿Qué se llama el arreglo? No, ¿Cadena? pero si acabamos de ponerlo, hombre. Un arreglo de caracteres. Claro, ¿cómo se llama el arreglo? Se llama caracteres. Así se llama el arreglo. ¿Estamos o no estamos? El nombre del arreglo se llama caracteres. ¿Vamos? Es igual cuando yo declaro una variable de tipo integer. ¿Cómo se llama la variable? Ya pues, son dudas. Se llama i, este es el nombre que le di a la variable. ¿Qué tipo i? De tipo integer, ¿no? Vamos, en este caso, el arreglo se llama caracteres. Ese es el nombre que le di. ¿Nos entendemos? Entonces, este arreglo que representa los caracteres que tiene la cadena se llama caracteres. Bien, ese arreglo, ¿cómo accedo a un carácter de este arreglo? Indexándolo. ¿Qué significa? Para no tener que escribir caracteres, estoy poniendo C. Si digo C sub 2, y eso lo asigno a la variable A, ¿qué tendría A? El número 2. No. La letra B. La letra B. Tendría el carácter B. ¿Me entienden, ¿Vamos? Si yo dijera C sub 3, ¿qué pasaría ahí? La X sería igual a C. Claro, en realidad La aquí letra se C. borraría la C, se borraría la C, y aquí aparecería la X, ¿se entiende? ¿Ya? Vamos a suponer que tengo otra variable, que tengo, igual que la variable de caracteres, tengo otra variable que se llama, no sé, letras le voy a llamar, que es también un arreglo de char, letras. Entonces, ¿qué pasaría si digo letras es igual a caracteres? ¿Qué pasaría? ¿Ya pues? Señores, hola, hola, ¿siguen ahí? Aquí es un arreglo de carácter y caracteres, que es un arreglo de carácter. ¿Qué pasaría si digo letras igual a caracteres? Ya pues. Señores, hablen. Nadie le va a pegar, hablen. Si letras estuviera vacío, ¿le pasaría los caracteres? No, en realidad le va a dar un error porque no se puede hacer eso, ¿ya? Si intentas a una variable, a un arreglo, pasarle otro arreglo, no le pasa todos los caracteres de un arreglo a otro, ¿se entiende? Da un error. Si quieres hacer eso, tienes que pasárselo uno por uno, que quiere decir hacer una especie, un for, un while, ir pasándoselo a letras, cada uno de los caracteres de uno por uno, no se los puedes pasar en un solo saque, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Ya.
Bien, esas son las cosas básicas que tienes que entender de los arreglos para trabajar con la clase cadena. Lo demás ya son algoritmos que tienes que hacer, pero hay cosas básicas que tienes que entender de los arreglos. Obvio, los arreglos no puedes acceder al todo, solo a las partes. Obvio que si accedes una por una, accedes a todos, pero no lo puedes hacer de un solo saco, ni para obtenerlo, ni para cambiarlo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda del manejo de cadenas, de strings, de caracteres? ¿Todo ok? Entonces, ya, como ya son unos expertos y no preguntan nada, entonces ya saben, para el día miércoles tenemos una tarea. Hay que terminar de escribir la clase completa. Bueno, vamos a hacer una implementación, una definición, una revisión de todos los métodos para ya comenzar a desarrollar algoritmos sobre la clase cadena. Bien, por último, ¿alguna pregunta? Ingeniero, respecto a la instalación de Barcadero, tengo una compañera que tiene un problema. ¿Ya? ¿Qué tiene? A ver, creo que ella va a hablar. A ver, ya. Ya, ahora sí. Me salió este errorcito. Error número 12175. Sale más. No me deja No instalar. la escucho muy bien. ¿Por qué no me comparte su pantalla y me muestra qué diablo le está pasando? Cuando usted le da, esto le sale cuando comienza a instalar, le sale la pantalla anterior que tiene las cosas que quiere instalar, ¿no? Sí. A ver. Ese compañero me dio esto para instalarlo, lo instalé, le puse la licencia y todo, lo instalé, y lo único que me sale es Lo esto que hay que... que el error en teoría, digamos, no es como si no se pudiera conectar al servidor y recuperar, dice, problemas al leer los datos, dice, error, Sí. dice, leyendo datos del servidor, dice. Es como si no se pudiera conectar al servidor y recuperar los datos. Es como si el servidor no estuviera disponible en ese momento, digamos, ¿no? O usted tiene algún software ahí que está impidiendo conectarse a ese servidor y lo está cortando, como un firewall, como un antivirus, o no tiene internet, pero no creo que no tenga internet, digamos. ¿Entiendes, no? Lo que pasa es que cuando usted le dice instalar, en realidad el instalador no está ahí en su máquina todo. Él lo descarga al final todo el software de internet. Comienza a conectarse al servidor y a descargar y aparentemente cuando intentó conectarse con el servidor dio un error que no se puede conectar. Pero supongo que no es la primera vez que lo intenta, así que no creo que sea un problema de conexión de datos, digamos, porque a veces cuando no tiene internet le va a salir ese error, digamos, que no pudo conectarse o su internet está muy mala que ni siquiera le da tiempo para conectarse y se corta, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? Pero no creo porque ahorita como me lo está mostrando por internet y todo, parece que tiene suficiente ancho de banda como para poderlo hacer. Entonces la otra posibilidad es que no se pueda conectar al servidor, digamos, ¿no? Es que usted tenga instalado ahí en su máquina o en su infraestructura de red, no sé cómo estará en su casa o dónde estará, digamos, ¿no? Cómo estará esta cosa. Entonces, puede ser que haya un firewall, un antivirus, algo que le está prohibiendo o impidiendo conectarse al servidor, digamos, ¿no? Y la última posibilidad que veo ahí es que el instalador que tiene usted es un instalador trucho, digamos, ¿no? O que ya está corrompido, dañado y está teniendo errores. Normalmente no he visto, los instaladores no vienen así, digamos, ¿no? No sé por qué usted lo tiene ahí, digamos, ¿no? Así. Normalmente si usted lo descarga de internet, digamos, no debería tener ese problema. Lo que pasa es que este instalador quizás es un software que ya alguien lo craqueó y el servidor había se dio cuenta que esta no es una versión legal y no le está dejando conectarse para instalarlo.
usted debía descargar la versión community de allá, donde le descarga un solo archivo ejecutable, que usted lo ejecuta y comienza a y descarga todo de internet. Entonces, por lo que veo, parece que es una versión craqueada que ya ¿cómo se llama? El servidor de allá de RadioStudio lo ha detectado como un software no legal o malicioso y no le está dejando terminar la instalación. ¿Me entiendes? Ay, ya. Sí, Entonces, mucha. por Sí, eso algo no así haga, me pasó con... sí, no haga con esas cosas truchas que de ahí craqueadas. Por eso le dije, no se hagan problemas, descarguen la Entonces, versión community, digamos. Pero antes de instalar la versión community, como ya intentó instalar esto, digamos, ¿no? Primero desinstale correctamente para que le deje instalarla porque si ya tenía una licencia craqueada, le va a dar error. Primero elimine todas las licencias anteriores, elimínela del archivo gestor de licencias, para que después cuando instale la versión community no le dé también error. ¿Se entiende? sí. Sí, debe haber algo. Ingeniero, para eliminar el RadioStudio desde la raíz, ¿cómo se hace? Tienes que irte ahí a la opción, andarte al, ¿cómo se llama? No, andarte ahí al panel de control. Ahí, buscarlo, ¿dónde está? Desinstalarlo ahí, digamos, ¿no? De ahí primero, ahí desinstalar, digamos, ¿no? Luego tienes que irte al registro, eliminar el registro, y luego cuando te diga, quiere utilizar una licencia que ya exista o quiere crear una nueva, dile nueva, entra al administrador de licencias que tiene RadioStudio y quítala la licencia que registraste anteriormente. Porque si no te va a perjudicar eso. ¿Se entiende? Porque va a querer utilizar esa, te va a decir, ya tiene una licencia, digamos, ¿no? ¿Qué es? ¿No lo quiere dejar de instalar? No me quiere dejar, es que está abierta esta pantalla. Sí, ya estaba abierto ya la aplicación, ¿no? Sí, pero igual no sale nada. Está vacío, si no vaya a ser file new, desde new, no instaló todavía solo el editor, creo que instaló, no instaló las plantillas. No, nada. Y por eso es que no pudo descargar. Nada, así nomás. Una versión trucha. Sí. No, es que no tiene las plantillas, no le va a funcionar bien. Los templates no los tiene. Es mejor, cierrelo, le está diciendo que no lo puede instalar, que está abierto, cierrelo primero ese. Ya. ¿Ya? Bueno, ¿algo más, señores? Ya, luego lo demás lo desinstalo y ya está. Eso nomás queda, lo borro nomás, ¿no? Sí, bórrela todo, borre la carpeta también, bájese la versión community, digamos, ¿no? Y luego, cuando le salga lo de la licencia, dígale que quiere utilizar una nueva licencia, ¿ya? Y cuando le al administrador de licencia, quítela la anterior, digamos, y ya cree una nueva, que es básicamente la que le van a pasar por correo cuando se descargue la versión community. Ingeniero, para borrar los registros, ¿dónde dijo que era? En el administrador de licencia, ahí le sale, ahí cuando usted entra y lo está instalando, le dice gestor de licencia, le da clic ahí y entra ahí al gestor de licencias. Ah, sí, sale nueva y una que ya tengo. Ajá. Sí. No le diga que quiero utilizar la licencia porque le va a decir la community, no puedo trabajar con una licencia, tiene que ser con la que es y registrarla esa ahí. En ese paso es crucial, lea bien. Lo que pasa es que ustedes a veces no leen y clic, le dan nomás a donde se le ocurre y después ya lo arruinan ya la cosa, ¿no? Ya. Eso sería todo. Gracias, ingeniero. Listo, bueno. Hasta luego. Listo, señores. Nos vemos en la próxima clase. No se olviden de la tarea.